Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, se escucha. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la última semana de clases, último día de lo que es este segundo bimestre para ustedes, porque de acá cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Espero que todos se encuentren bien, que todos hayan tenido una semana bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada domingo por la tardecita ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Recordarles que estas clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas quizás en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarios. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, conocidos, parientes por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. ¿Sí? Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea ningún impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase, nuestro último tema de este curso de razonamiento matemático. Como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que se va a realizar. También es por demás recordarles las dudas, inconveniencias, ¿por qué no sugerencias? Pues encantados de poder escucharlas. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder empezar con nuestro tema del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí. Muy bien, entonces, estamos en el curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a hablar de lo que vienen a ser áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantados de poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que vienen a ser áreas. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de áreas, siempre, por decir, cuando nosotros compramos un terreno, lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Cuánto de área tiene? Eso es lo primero que nosotros averiguamos. Cuando nosotros nos referimos a lo que vienen a ser áreas, lo que vamos a buscar o lo que vamos a encontrar o lo que tenemos que hallar es la medida de lo que está dentro de nuestra figura. Dentro de nuestra figura. Por decir, en este caso tenemos un cuadrado, me dicen el área del cuadrado, tengo que medir lo que está dentro. Lo que está dentro. Tengo el área del rectángulo, lo mismo. Tengo que medir lo que está dentro. Tengo el triángulo, tengo el círculo, tenemos el rombo, tenemos el pentágono, tenemos el trapecio, tenemos el hexágono, tenemos el paralelogramo. Entonces, todas estas son figuras conocidas que pues tienen áreas conocidas. Cuando nos piden hallar el área, entonces es lo que nosotros vamos a medir dentro. Todo lo que está dentro. Eso es lo que tenemos que conocer. Cuando nosotros hablamos de lo que son áreas, me dicen que no me escuchan, por favor. No me escuchan. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí se escucha, Miss. Sí se escucha. Sí se escucha. Debe ser por el... Se escucha, sí.
Muy bien. Caso contrario, la que me dijo que no me escuchaba, por favor, una recomendación quizás debe ser por el internet, de que salgas un ratito de sala y nuevamente ingreses para ver si de esa manera pueda mejorar tu conectividad. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso vienen a ser áreas. Cuando nosotros vamos a hallar áreas, siempre tenemos que trabajar con lo que son las unidades de medida. Podemos medir en metros, podemos trabajar en centímetros, podemos trabajar en kilómetros, ¿cierto? Pero siempre va a haber una unidad de medida. Y esta unidad de medida, cuando nosotros trabajamos áreas, pues siempre va a ser cuadrado. Si yo estoy trabajando con centímetros, el resultado tiene que ser centímetros cuadrados. O si estoy trabajando con metros, metros cuadrados. ¿Cierto? Porque si nosotros compramos, por decir, un terreno, decimos, ¿y cuántos metros cuadrados tiene eso? ¿Cierto? Siempre en unidades cuadráticas es que nosotros vamos a tener los resultados de cada uno. Vamos a empezar estudiando. Bueno, en primer lugar, vamos a dar una pequeña definición de lo que viene a ser área. Ya sabemos en matemática y más concretamente en geometría, porque este tema lo trabajamos en la rama de geometría. La matemática es simplemente se le dice matemática, pero dentro de ello, pues nosotros tenemos ramas. Tenemos lo que es la rama del álgebra, tenemos rama de aritmética, tenemos la rama de geometría, trigonometría. Entonces, este tema está relacionado o se trabaja dentro de lo que es la rama de geometría. Geometría es aquella rama de la matemática que se encarga de las figuras, todo lo que son figuras. Dice, en matemática y más concretamente en geometría se entiende por área la extensión de la superficie, todo lo que está dentro, en una figura plana. ¿Por qué se dice plana? Porque va a estar plasmado en el plano, así dice, al calcular áreas es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber pues, cuál de ellas es que va a ocupar, por decir, un mayor espacio, quién es más grande, quién es más pequeño, quién tiene mayor extensión, ¿cierto? Porque nosotros podemos conocer el área y vamos a conocer el área de cada una de nuestras figuras. Cuando nosotros hablamos del área, vamos a empezar con la primera figura que es muy conocida, que viene a ser el cuadrado. Nosotros cuando nos hablan del cuadrado sabemos que el cuadrado es un polígono, ¿sí? Es un polígono cuadrilátero porque tiene 4 lados. En el caso del cuadrado, todos sus 4 lados son iguales, ¿cierto? Sus 4 lados son iguales, por eso es cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. En un cuadrado, en primer lugar, dice, nosotros podemos trazar diagonales. ¿Qué son diagonales? La diagonal es aquel segmento que va a unir dos esquinas que son llamados vértices, dos vértices no consecutivos. Entonces, en un cuadrado nosotros podemos trazar dos diagonales, solamente dos diagonales, porque tendríamos una diagonal en este sentido, una diagonal en este sentido como está en pantalla y puedo trazar otra diagonal en este sentido que está del otro vértice. Entonces en un cuadrado nosotros solamente podemos trazar dos diagonales. ¿Y cómo nosotros hallamos la medida de ese diagonal? La medida de ese diagonal simplemente se le conoce por el lado A, el lado del cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Ahora, cuando en un cuadrado nos hablan del perímetro es solamente el contorno, la medida del contorno. En esta figura, perímetro, nosotros tendríamos 4A, porque es A más A más A más A, 4A. Porque cuando nos hablan de perímetro, es sumar todos los lados. Conocer solamente los extremos. Y en este caso, pues tenemos en el cuadrado 4A. Si mi lado, por decir fuera 5 centímetros, 5 más 5 más 5 más 5 sería 20 centímetros en total. ¿Cierto? Y finalmente llegamos a lo que es nuestro tema áreas.
Ya sabemos que cuando vamos a hallar áreas, lo que vamos a tener que encontrar es el valor de la superficie, lo que está dentro. En este caso está pintado de celeste. Ese es el área. ¿Cómo nosotros hallamos el área de un cuadrado? Sabemos que el cuadrado pues tiene sus 4 lados iguales. Tiene sus 4 lados iguales. Y si nos piden hallar área, simplemente es el área del cuadrado, A de área, y vamos a dibujar un pequeño cuadrado, área del cuadrado, simplemente es lado por lado. Lado por lado. Se multiplican dos veces el lado por lado. Y en nuestra gráfica, pues como el lado mide A, decimos que el área del cuadrado es A por A. ¿Y A por A a qué es igual? A por A es igual a A al cuadrado. Y así nosotros conocemos el valor del área de un cuadrado. Imaginémonos que este cuadrado que vemos en pantalla tenga por lado, por decir, 6 centímetros. 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces me dicen, si este cuadrado tiene 6 centímetros de lado, calcular su área. Lo único que tenemos que hacer nosotros entonces es el área del cuadrado va a ser igual. Lo podemos trabajar 6 centímetros por 6 centímetros. 6 por 6, esto da 36 centímetros por centímetro, da centímetro cuadrado. O caso contrario, podríamos trabajarlo, el área del cuadrado simplemente es 6 centímetros elevado al cuadrado. Lo podemos trabajar como potencia. Entonces, 6 por 6, 36. 6 al cuadrado significa lo mismo, que vamos a multiplicar el 6 2 veces. Y 6 por 6, eso me da también 36. Centímetro al cuadrado, 36 centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Entonces, cuando a ustedes les piden hallar el área de un cuadrado, lado por lado, rapidito, lado por lado. Y ahí vamos a conocer cuánto es el área de dicho cuadrado. Ahora, supongamos que nos dan de reverso y me dicen si el área del cuadrado, es igual, por decir, me dicen 81 centímetros cuadrados, me piden calcular cuánto mide el lado del cuadrado. Calcular la medida del lado, calcular el lado del cuadrado. El lado del cuadrado. Entonces, nuestra fórmula es lo mismo. El área del cuadrado va a ser igual lado por lado, ¿cierto? Que es lado cuadrado nada más. Me dan el área, dice que es 81 centímetros cuadrados. Va a ser igual a L cuadrado. A L cuadrado. Todo lo que está como potencia, este 2 está como exponente, va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Entonces tendríamos que L va a ser igual la raíz cuadrada de 81 centímetros cuadrados. Raíz cuadrada de 81, que número multiplicado 2 veces la misma cantidad te da 81 y eso es 9. Y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado, cuadrado y raíz se van y nos quedaría 9 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos para tener un área de 81 centímetros cuadrados, el lado de nuestro cuadrado tiene que medir 9 centímetros. Entonces, de esa manera, nosotros podemos conocer el lado o, caso contrario, pues si nos hubiesen pedido el área, también conocemos el área, porque la fórmula es lado por lado o L al cuadrado, simplemente. Vamos con la siguiente figura, el área de la siguiente figura. El área de la siguiente figura, que es un rectángulo. Cuando nosotros hablamos del rectángulo, pues esto a veces muchos tienen confusión con el cuadrado. Piensan que el rectángulo y el cuadrado son lo mismo. Sin embargo, son cosas muy diferentes. El cuadrado es aquel cuadrilátero de 4 lados que tiene todos sus lados iguales.
Mientras que el rectángulo, si bien es cierto, es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero en el caso del rectángulo no todos sus lados son iguales. Tiene los 2 lados que son opuestos, es decir, los que están frente a frente. Este lado de acá es paralelo igual al lado de acá. Y este lado de acá es paralelo e igual al lado de acá. ¿Cierto? Entonces, este es un rectángulo, es un cuadrilátero que no tiene todos sus lados iguales, solamente 2 de sus lados, los opuestos, los que están frente a frente, son los iguales. ¿Y cómo nosotros conocemos el área del rectángulo? Lo que está dentro, la superficie. ¿Cómo conocemos el valor, la medida de esa superficie? Cuando estamos en el rectángulo, simplemente decimos que el área del rectángulo va a ser igual base por altura. Base por altura. O en algunos casos lo llaman largo por ancho, que es lo mismo. Largo por ancho o base por altura. Es lo mismo. Entonces, imaginémonos que nosotros podamos tener una base, por decir, de 6 centímetros y podemos tener una altura, supongamos, de 10 centímetros y nos piden calcular el área de este rectángulo con esas medidas. Entonces, basta con multiplicarlo. El área del rectángulo será igual 6 centímetros por 10 centímetros y eso pues nos da 60 centímetros cuadrados, porque área siempre va a estar en unidades cuadradas. Entonces, de esa manera nosotros conocemos rápidamente el área del rectángulo. Base por altura o largo por ancho, que son lo mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de áreas, también vamos a hablar del área del triángulo. El área del triángulo. Sabemos que el triángulo es tres lados, ¿cierto? Es el primer polígono que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere con polígono? Polígonos son todas las figuras cerradas, cerradas. Y el triángulo es el primer polígono que se tiene. No hay otro polígono con menos lados. Por decir, si yo tuviera una figura de 2 lados nada más y que esté cerrada, pues no hay. Entonces, por eso el triángulo es el primer polígono que tenemos, porque tiene 3 lados. En el caso del triángulo, nosotros para poder conocer el área, la fórmula simplemente es base por altura dividido entre 2, ¿sí? Base por altura dividido entre 2. La base sería lo de acá, base. Altura es cuando va a partir de un punto llamado vértice y va a llegar directo al lado opuesto, al lado que está frente, y siempre va a llegar formando un ángulo de 90 grados perpendicular. Entonces, esto es la altura. Para nosotros poder hallar el área del triángulo, se multiplica la base por la altura y lo dividimos entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo equilátero? Triángulo equilátero quiere decir que sus 3 lados van a ser de igual medida, van a tener el mismo tamaño, la misma medida. Eso es un triángulo equilátero. Como nosotros en primer lugar hallamos la altura. La altura. La altura es L, que es el lado, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y dividido entre 2. Así se halla altura. Lado por raíz cuadrada de 3 entre 2. ¿Y cómo hallamos el área? El área acá es L cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. ¿Cierto? Pero yo creo que para nosotros poder hallar el área, lo más sencillo es que siempre vayamos a aplicar lo de acá. Eso es lo más fácil. Ahora, cuando nosotros hablamos en triángulos, también vamos a tener casos del triángulos. Por decir, si yo tengo este primer triángulo, tengo mi triángulo ABC, tengo el triángulo ABC, y por decir, me piden hallar el área de este triángulo ABC. Lo primero que tengo que tener, pues, es altura. Altura parte, esto es mi base,
Altura parte del punto que está frente a la base y siempre va a llegar en forma perpendicular. Esto es altura. Entonces, el área, ya sabemos, el área del triángulo, esto es base por altura dividido entre 2. ¿Qué pasa si yo tengo, por decir, este tipo de triángulo? Tengo este tipo de triángulo, ¿cierto? Esto es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, rectángulo, es un triángulo rectángulo. ¿De qué manera vamos a hallar el área? Lo de acá vendría a ser la base. ¿Y dónde está la altura? ¿Cierto? ¿Cómo trazo altura acá? Este lado que cumple el función de lado, a la vez en este tipo de triángulos también cumple la función de altura. Esto es h, es la altura. Es lado y a la misma vez es altura. Y la fórmula es lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Ahora, quizás yo puedo tener no esas dos formas de triángulo, puedo tener esta forma de triángulo, que también es un triángulo porque es una figura de 3 lados, ¿cierto? 1, 2, 3 lados. Entonces me piden hallar el área. Recordemos que para hallar área lo que tenemos que conocer es la base y la altura. Entonces me dicen traza altura por decir acá. Yo no puedo trazar porque altura siempre va a llegar en forma perpendicular, derecho. Entonces, para yo poder trazar altura, voy a hacer una prolongación de uno de sus lados y recién tengo mi altura. En el caso de la primera figura, la altura está al medio de la figura. En el caso de la segunda figura, la altura coincide con uno de los lados de nuestra figura. Y en el caso 3, la altura está fuera de nuestra figura. Pero en cualquiera de los 3 casos, para nosotros poder hallar el área, es lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Ahora, vamos a hallar del área de un trapecio. Área de un trapecio. ¿Por qué se le llama trapecio? Recibe el nombre de trapecio porque esta figurita, que también es un cuadrilátero, ¿cierto? Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero no todos sus lados son iguales acá. No todos sus lados son iguales. Solamente tiene 2 lados que son paralelos e iguales. En este caso de acá, el lado de acá es paralelo e igual al lado de acá. ¿Por qué digo paralelos? Se les llama paralelos porque estas 2 líneas van en el mismo sentido, ¿cierto? Van en el mismo sentido. Si nosotros le hacemos la prolongación, esta línea de acá se va para allá, esta línea de acá también se va para allá, esta línea de acá viene no sé de dónde, pero viene. Y esta línea de acá también viene, ¿cierto? En base a eso se han unido y esto es un trapecio. Entonces, tiene sus 2 lados, que son sus bases, paralelos e iguales. Ahora, tiene 2 lados que no son iguales. Tenemos esto que está en este sentido, más o menos en diagonal de derecha a izquierda, y tenemos el otro lado también que está en diagonal de izquierda a derecha. Entonces, son los lados. Para nosotros poder tener altura, vamos a unir uno de los puntos de arriba, abajo, siempre recto, en forma perpendicular, 90 grados. Esto es la altura. También podemos tener altura de este lado, ¿cierto? 90 grados. Esto también es altura. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a conocer el área del trapecio? Como estos 2 lados son iguales, pero lo de abajo, por decir, tiene una medida más grande, es un poquito más ancha, pues esto se le denota con una B mayúscula. ¿Por qué se dice B mayúscula? Porque esto es la base mayor. Base mayor. Y lo de arriba se denota con una B minúscula. Este es la base menor. Base menor.
Entonces, cuando nosotros trabajamos y queremos hallar el área del trapecio, simplemente se dice base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura, por h. O caso contrario, h multiplicado por base mayor más base menor dividido entre 2. Eso no nos va a afectar nuestros resultados si nosotros el h lo ponemos al inicio o quizás el h lo ponemos después. Eso no tiene nada que ver y no nos va a afectar en nuestro desarrollo. Entonces, si nos piden hallar el área de un trapecio, tenemos que conocer la medida de base mayor, tenemos que conocer la medida de base menor y tenemos que conocer, pues, nuestra altura, porque es base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. De esa manera, hallamos lo que es el área de un trapecio. Vamos a hablar de del paralelogramo. ¿Por qué se le llama paralelogramo a esta figura que vemos en pantalla? Se le llama paralelogramo porque esta figura está creada en base a líneas, a rectas que son paralelas. Ya acá hemos dicho que son las paralelas, son aquellas que van en un mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia. Si nosotros imaginariamente lo alargamos, por decir, la recta de acá, de arriba, lo alargamos hasta el infinito y avanza, sigue avanzando, del mismo sentido. Seguimos alargando nada más, sin cambiar de lugar. O sea, estas rectas van siempre en el mismo sentido, pero esta distancia también va a estar siempre. Por eso son paralelos. Entonces, ¿por qué se le llama paralelogramos? Porque esta figura está creada en base a lo que son las rectas paralelas. ¿Cómo así? Pues supongamos que acá tuvieron dos rectas paralelas en forma un poquito diagonal. Ahí están mis rectas paralelas. Y luego, ¿qué es lo que se ha hecho? A ver, voy a hacer crecer un poquito más el de acá. Se ha unido. Se ha unido. Luego se han unido los puntos, nada más, pero todo lo que son en base a rectas paralelas, a ver, y luego se ha unido. Y si ustedes se fijan, acá, fíjense, mis dos rectas paralelas van en el mismo sentido, manteniendo una distancia. Y las otras dos también son rectas paralelas. Fíjense, lo de acá y lo de acá también son rectas paralelas. Y ahí es el que tenemos a nuestra primera forma del paralelogramo, que viene a ser el rombo. El rombo. El rombo es un cuadrilátero, sí, porque tiene 4 lados. Sus 4 lados tienen igual medida, sí, porque están creadas en base a rectas paralelas. ¿Qué es lo que tenemos dentro del rombo nosotros? Imaginémonos que queremos unir dos puntos que no estén seguidos, consecutivos. Este punto yo quiero unirlo con este punto. Entonces la línea que tengo es de la siguiente forma, ¿cierto? Si quiero unir este punto de acá con este punto de acá, la línea que tengo vendría a ser, a ver si me pasa un poquito para arriba. La línea vendría a ser las que van a unir esos dos puntos. Ya está. Unimos y ya está. Estas líneas, estos segmentos que han unido a dos vértices, pues tienen un nombre. El más grande se le llama diagonal, son diagonales, pero al más grande se le dice diagonal mayor. Diagonal mayor. Y al más pequeño, este viene a ser el diagonal menor. Diagonal menor. Diagonal mayor, diagonal menor.
¿Y cómo hallamos el área de un rombo? Fácil. Vamos a multiplicar y dividir entre 2. Diagonal mayor que se representa, que se simboliza con la D mayúscula. Diagonal menor con la D minúscula. Entonces, D mayúscula por D minúscula dividido entre 2. ¿Pero qué es la D mayúscula? Diagonal mayor. ¿Qué es la D minúscula? Diagonal menor. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. De esa manera conocemos el área del rombo. A ver, acá tenemos un ejemplo por decir. Hallar el área de un rombo, dice, que mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. Entonces, una vez que nosotros conozcamos las diagonales, pues vamos a multiplicarlo y todo lo dividimos entre 2. Me dice que el diagonal mayor vale 5 centímetros, diagonal menor 3 centímetros, 5 por 3, 15 centímetro por centímetro, 15 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces, y eso lo dividimos entre 2, 15 entre 2, 7,5 centímetros cuadrados. Sería nuestro resultado. Vamos con la siguiente figura. Dice, ¿cómo podemos calcular el área de un círculo? En primer lugar, para nosotros poder hablar del círculo, o quizás en algunos casos encontramos circunferencia, lo primero que tenemos que saber es que estas dos cosas son muy diferentes. El círculo y la circunferencia son cosas muy diferentes. Parece mentira, ¿verdad? Cuando a veces nosotros estamos acostumbrados, nos dicen el círculo, en algunos nos dicen la circunferencia y ya nuestra cabecita se está refiriendo a lo mismo. Pero pese a ello, estos son cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos del área del círculo, por decir, sabemos qué área es lo que está dentro. En el caso de la circunferencia del círculo, área es solamente lo que está dentro. Solo lo que está dentro. ¿Y qué es circunferencia? Circunferencia es solamente el contorno. Solamente el contorno. Estos dos están tan relacionados que yo creo que no existe el uno sin el otro, ¿cierto? No existe. Pero pese a eso, no son lo mismo. Circunferencia es solamente la medida del contorno. Y el área es lo que está dentro de esa circunferencia. Eso es. Cuando nosotros vamos a hallar el área del círculo, nuestra fórmula simplemente es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Eso es la fórmula pi por radio cuadrado. O caso contrario, si nosotros queremos trabajar por decir con diagonal, a ver, primero me voy con radio, porque la fórmula es área de un círculo va a ser igual pi por radio cuadrado. Pero ¿cómo que así radio cuadrado? ¿Y qué es radio? Quizá muchos se preguntan. Cuando nosotros hacemos un círculo, una circunferencia, lo primero que tiene que tener esto es un punto medio. ¿Cierto? Un punto medio. Si esta circunferencia fue creada, por decir, con, no sé, con nuestro compás, la punta de acero de nuestro compás debió estar acá, en el punto medio, y dio la vuelta al compás y se creó este círculo, esta circunferencia. Muy bien, entonces, sabemos que el área va a ser pi por radio al cuadrado. Radio, entonces, vamos a conocer qué es radio. Pues obviamente que no se trata de la radio que nosotros conocemos y que por ahí nos hace mover el esqueleto. Más bien radio es el segmento que va a juntar, el segmento que va a unir, ¿pero a quién? El punto medio con cualquier punto de circunferencia. Del punto medio yo uní a este lado, esto viene a ser radio. Del punto medio yo uní al otro lado, esto es radio. Del punto medio yo uní al otro lado, esto es radio. Entonces, del punto medio a cualquier punto de circunferencia, ese segmento es radio. Imaginémonos que yo tengo una radio en este sentido. Del punto medio he unido a la derecha. Ahí está. Eso es radio.
Pero luego por ahí, del mismo punto medio, yo he partido y he hallado en el otro sentido, que también es otra radio. Pero esta cuerda, este segmento que pasa por el punto medio, exactamente por el punto medio, y toca nuestra circunferencia en 2 puntos, este se llama, es el diámetro. Es el diámetro. ¿Sí? Es el diámetro. Cuando nosotros nos hablan de diámetro, diámetro es 2 veces radio. Es 2 veces radio. Se han juntado 2 radios y con eso nos han convertido o nos han creado el diámetro. Y si no queremos trabajar nosotros con radio, podemos trabajar con diámetro. Radio es igual diámetro entre 2. Puedo trabajar con eso en vez de radio. O caso contrario, pues reemplazamos y tenemos pi. Este 2 afecta a ambos, tanto a d y al cuadrado. Pi multiplicado por d al cuadrado entre 2 al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y de esa manera también nosotros podemos encontrar el valor del área de este círculo. Pero ya no trabajando con radio, sino ahora trabajando con lo que es el diámetro. ¿Estamos? Porque diámetro es 2 veces radio. Ahora, cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia, tenemos que hablar del área del sector circular. Su propio nombre lo dice, sector, ¿cierto? Nosotros como por la palabra sector, pues entendemos que es una parte, una porción. Decimos, ¿no? ¿Y qué sector me toca a mí? Por decir, si compramos un terreno grande por ahí, ¿y cuál es mi sector? ¿Cierto? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué parte de este total es que me toca a mí? Entonces, el área del sector circular. En el sector circular también vamos a tener eso. Vamos a tener que conocer quizás un pedazo de ese círculo. Pero ¿cómo lo vamos a armar ese pedacito, por decir que queremos conocer en este caso en pantalla que ustedes están viendo de color naranja? Solamente quiero conocer el valor de ese tamaño. ¿Cuánto de área tiene ese espacio que está de color naranja? En primer lugar, para nosotros poder tener un sector circular, pues vamos a tener un punto medio de nuestro círculo, de nuestra circunferencia. De este punto medio hemos trazado una radio, que ya sabemos, radio es el segmento que une al centro con cualquier punto. Tenemos una radio y también en el otro sentido tenemos otra radio. Del punto medio sale ese segmento, une a la circunferencia y tenemos otra radio. Entonces, dentro de ello, este espacio, esta abertura por la unión de las 2 radios, este es mi ángulo, y mi ángulo dice mide A, mide A, ¿cierto? Y nos piden calcular el área solamente de ese pedacito que está de naranja. ¿A qué será igual? Decimos que el área del sector circular, eso lo vamos a denotar para ya no estar escribiendo simplemente así. Área del sector circular, porque es un pedazo de círculo de circunferencia, va a ser igual ¿a qué? A pi por radio cuadrado, prácticamente hasta ahí está copiando la fórmula del círculo, pi por radio cuadrado. Lo vamos a agregar algo más, por alfa. ¿Y qué es alfa? El ángulo. Aquí está alfa, o A. Y todo dividido entre 360. Todo está dividido entre 360. Supongamos que la radio mida, como RR son iguales, del punto medio a cualquier punto va a ser igual, va a tener la misma medida. Yo digo, ¿qué pasa si R hubiese sido 2 metros? Ya. ¿Y qué hubiese pasado si A? Bueno, acá lo han puesto como cuadrito. Me parece que es 90. Porque cuando ustedes ven el cuadrito en matemática, en las figuras, no es que sea un cuadrito por las puras, sino que ese cuadrito nos está indicando que ese ángulo pues mide 90 grados. Mide 90 grados. Entonces, si esta radio de arriba mide 2 metros, esta radio también mide 2 metros. Ya sabemos que el ángulo es recto, 90 grados.
Entonces decimos esto va a ser igual a pi por radio. Radio es 2 metros elevado al cuadrado, lo voy a poner, por alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es tu ángulo. Supongamos que mide 90 grados entre 360. Ya está. Y yo creo que con eso pues ya tenemos casi nuestro resultado. Tendríamos pi. 2 al cuadrado da 4 metros cuadrados por, ¿cierto? 90, pero en el 90 yo puedo ir simplificando, se van los ceros. 9 a 1, 9 por 4, 36. Y prácticamente el 90 desapareció porque todo se simplificó, me queda 1. Y abajo, ¿qué es lo que tengo? 0, 0, 4 por 9, 4. Se va. Se va. Tendría 4 metros al cuadrado por 1, que viene a ser 4 metros. Pero 4 y 4 también acá lo podemos cancelar, ¿cierto? Y tendríamos 1 por m al cuadrado, tendríamos 1 metro elevado al cuadrado. Y eso sería nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros queremos hallar un pedazo de lo que es el área de un círculo, pi por radio cuadrado por el ángulo entre 360. Mi ángulo puede tener cualquier medida, pero es todo eso, la multiplicación, el producto entre 360 grados. Muy bien. Y finalmente nos vamos con la última, con la última fórmula de lo que vienen a ser áreas, que viene a ser el área de una corona circular. Corona circular. ¿Por qué se dice corona circular? Fíjense la figura que está en pantalla, pues se parece a una corona, ¿cierto? Se parece a una corona. Es como si este que está de color blanco, pues fuera el agujero y ahí tenemos nuestra coronita. Ahí está nuestra coronita. Cuando nosotros tenemos el área de una corona circular, lo primero que tenemos que entender es que el punto medio, acá, en esta figura, por si acaso hay dos círculos, ¿ah? Un círculo grande que está de color naranja y tenemos un círculo más mediano que está de color blanco. Es como si nosotros tenemos el círculo grande, luego el círculo pequeño, los hemos unido y eso es lo que es la corona circular. ¿Cómo nosotros encontramos el área de una corona circular? Como estos dos círculos comparten el punto medio, porque el punto medio es para los dos, vamos a trazar del punto medio a la circunferencia grande, un segmento. Y esto es mi R. Es la R. Lo podemos denotar siempre con la letra mayúscula, R mayúscula, ¿sí? Para nosotros no poder confundirnos. ¿Y qué pasa si de ese mismo punto medio hemos trazado un segmento, pero ahora ya no a la circunferencia grande, sino a la circunferencia pequeña? De este punto medio se ha unido al punto de acá, y esto pues simplemente ya es a la circunferencia pequeña. Esto lo vamos a denotar con una R minúscula. R minúscula. La R minúscula significa radio menor. Entonces, en una corona circular intervienen dos círculos. Estos dos círculos comparten el mismo punto medio. Si de ese punto medio trazo a cualquier punto de circunferencia, ya sabemos, circunferencia es el contorno, eso es mi radio mayor. Pero si de ese punto medio trazo a cualquier punto de mi circunferencia pequeña, eso es la radio menor. Ese segmento es radio menor. Y una vez que nosotros tengamos las dos radios, para poder hallar el área de la corona circular, simplemente es pi multiplicado, porque los paréntesis en matemática me indican multiplicación, R mayor al cuadrado, radio mayor, menos radio menor elevado al cuadrado. Y de esa manera encontramos nuestro resultado. Supongamos que con la misma gráfica nos dicen si el valor de R mayor
o de radio mayor, esto por decir es 9 centímetros cuadrados. Y el valor de R menor me dice, esto es por decir 3 centímetros al cuadrado. 3 centímetros cuadrados no, porque recién estamos midiendo. El resultado es el que nos tiene que salir en unidades cuadradas. Y nos piden calcular el área. Nos piden calcular el área. Entonces decimos, esto va a ser igual a pi radio mayor al cuadrado, que es 9 centímetros, ¿cierto? 9 centímetros menos, vamos a elevarlo todavía al cuadrado, ojo, menos 3 centímetros. Vamos a elevarlo al cuadrado con otro colorcito para que pueda distinguirse. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Pi, 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. 81 centímetros cuadrados. Menos 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Y haciendo la operación 9, 10, 11, 2, y acá me quedó 72 centímetros cuadrados. Y todo eso multiplicado por pi. Eso lo puedo poner con paréntesis o caso contrario, digo así. Multiplicado por pi. Multiplicado por pi. Y si nosotros queremos ordenarlo aún más, pues la forma de ordenarlo correctamente es primero el número pi y luego la unidad cuadrática. 72 pi centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a conocer los valores de áreas de las diferentes figuras que tenemos. Corona circular, tenemos el sector circular, un pedazo, tenemos el círculo o la circunferencia, tenemos el rombo, tenemos el trapecio, tenemos el triángulo, tenemos lo que es el rectángulo y tenemos nuestro cuadrado. Ya sabemos que cuando nos hablan de áreas, pues es lo que está dentro. Eso es nuestro trabajo en conocer el área. Y si por ahí nos piden hallar lo que son el borde, se puede decir, eso ya es perímetro. De cualquier figura tiene perímetro. Yo puedo hallar el perímetro de este rectángulo, claro que sí. Tendría que sumar este lado, más el lado de acá y más el otro lado. Y la suma de esos 4 lados, pues va a ser mi perímetro de esa figura. Entonces, el perímetro y el área son muy diferentes. ¿El triángulo tendrá perímetro? Claro que sí. Sumo lado, más lado, todos los contornos y eso me da el perímetro de mi cuadrado. ¿El trapecio tendrá perímetro? Claro que sí. Voy a sumar los lados. Tenemos la base menor, tenemos la base mayor y tenemos los dos lados que no son paralelos, ¿cierto? Que no son paralelos, entonces puedo hallar también lo que es perímetro. Y área también, base mayor más base menor, dividido todo entre 2 y multiplicado por h, que es la altura. Todo la h es la altura. En algunos casos quizás dicen, uy, pero altura no lleva h. No lleva h, no se escribe con h altura, pero se la representa con una h, la h de la altura. Tenemos el rombo, ya saben que es un paralelogramo que tiene sus 4 lados paralelos, 2 lados entre sí son paralelos. Está formado en base a lo que son segmentos paralelos. Diagonal mayor, el más grande, diagonal menor, el más pequeño, y todo eso dividido entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2. Tenemos lo que es el área del círculo. Ya saben que círculo y circunferencia no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. Sin embargo, están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro, ¿cierto? No existe el uno sin el otro, pero pese a ello, pues no es lo mismo. Para nosotros poder hallar el área de un círculo, pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Por cierto, cuando me refiero a pi,
pi es un número, es un número. Pero este número toma el valor, por decir, sus primeros dígitos son 3,14, 15, 92, y estos valores son infinitos. No tiene valor finito pi. Entonces, como es 3,14, 15, 92 y más, simplemente lo llamamos pi. Cuando nosotros trabajamos el área de lo que es el círculo, también ahí tenemos en el área de lo que es el sector circular, mayormente nuestros resultados se le deja en función de pi. No se preocupen por representarlo el valor numérico de pi. Si te salió 20, pues será 20 pi. 20 pi. Entonces, acá por decir en nuestro resultado nos faltó pi. Un pi tan solo sería entonces pi metros cuadrados, nada más, porque el 4 y 4 se van. Entonces, siempre se queda en función de pi. No se preocupen por darle su valor numérico de pi. Solamente se queda en función de pi. Ya saben entonces, corona circular, porque esta figura pues está formada en base a la unión de dos círculos, uno más grande, uno más pequeño. Y estos círculos lo que comparten es el punto medio. Del punto medio a la circunferencia mayor, eso es radio mayor. Del punto medio a la circunferencia más pequeña, eso es radio menor. Y también se multiplica por pi. Restamos las potencias de cada uno de ellos y lo multiplicamos por pi y eso sería nuestro resultado. Y de esa manera conocemos el área de las diferentes figuras que podemos tener. Son áreas conocidas, son áreas que se trabajan directamente, porque va a haber problemas, por decir que nosotros vayamos a tener que hacer trazos, va a haber problemas en los que nosotros vamos a tener que sumar figuras, trasladar figuras, pero el objetivo siempre cuando trabajamos con áreas es llevar a una de estas figuras conocidas, porque estas son figuras que tienen fórmulas directas para nosotros encontrar rápidamente el área de esa figura. Como les vuelvo a repetir, pues va a haber ejercicios en los que nos van a dar figuras desconocidas y nos piden hallar el área. Entonces, nuestro trabajo va a ser transformar esas figuras desconocidas, quizás con trazos, quizás trasladando, sumando, restando. Se pueden hacer todas las operaciones con lo que son áreas, pero lo importante es conocer nuestras fórmulas de cada una de ellas. Conocer las fórmulas. Si nosotros nos empezamos a resolver ejercicios, estas son las fórmulas que vas a trabajar. Siempre. Esas son las fórmulas que se va a trabajar. Entonces, basta con nosotros poder saber las fórmulas de cada una de ellas. Ya los ejercicios, pues más adelante, son cosa más sencilla, porque simplemente es reemplazar. Y eso es todo. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Me parece que no. Me parece que no. Muy bien, entonces con esto estamos llegando al final de clases del día de hoy. Estamos culminando lo que es este segundo bimestre. Pues ya me imagino que a estas alturas sus exámenes ya casi se encuentran casi listos, por no decirlos. Estamos contra el tiempo. Por favor, enviemos esos exámenes con unos días de anticipación para que puedan ser revisados, por favor, si tienen dudas, si tienen inconveniencias. Simplemente por ahí también damos el apoyo de manera más personalizada, que es mediante WhatsApp, ¿sí? Un abrazo a la distancia. Con esto me despido. Que tengan bonita semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, Miss. Bye, bye. Chao, Miss.